Sed muy bienvenidos al primer vídeo de este proyecto en el que vamos a intentar responder a una pregunta clave en la manera de acercarnos a los niños como catequistas. ¿Es cierto que los niños dependen de nosotros y de lo que nosotros les enseñemos para querer buscar a Dios y ser capaces de alcanzarle? Tradicionalmente, el mundo de la educación y la sociedad en general se han relacionado con los niños desde la idea de la tabula rasa. Esta teoría, muy extendida en la psicología del siglo XX, cree que el niño nace con una mente totalmente en blanco. Parte de cero, tiene que aprenderlo absolutamente todo y no puede hacerlo por sí mismo. Para aprender, depende totalmente de factores ajenos a él mismo. Necesita que la experiencia vaya escribiendo esos conocimientos sobre su mente. Si tenemos en cuenta esta idea, los adultos, que ya contamos con una gran experiencia, podemos aprovechar ese lienzo en blanco que nos ofrecen los niños y escribir sobre él todo lo que queremos que los más pequeños aprendan. El lenguaje, las matemáticas, los idiomas, la cultura, las normas sociales, los hábitos saludables, las habilidades relacionales, pero también la obediencia, la disciplina, los buenos modales, la moral y, en el caso de la catequesis, todo lo que deberían saber los niños sobre la fe para poder alcanzar a Dios y relacionarse con Él según lo que nosotros creemos que es la mejor manera posible de establecer esa relación. De esta forma, si nosotros no escribimos en la mente del niño, éste no llegará a aprender todo lo que necesita ni en el plano intelectual ni en el espiritual. Es por eso que el adulto cree además que tiene una grandísima responsabilidad sobre el niño, la de crear todo lo que hay en su mente, en su corazón y en su alma, gracias a su intervención constante y directa sobre él. En cambio, María Montessori, científica y una de las grandes pedagogas del siglo XX, descubrió que el niño no es un ser vacío que necesita ser llenado de conocimiento o de ideas catequéticas. No es una tabla rasa, tampoco en la capacidad y el deseo de Dios. Ella lo escribe así: Dios ha creado el alma infantil mucho más rica y la ha llamado a cosas muy superiores de lo que hasta ahora creíamos. La clave de esa capacidad y ese deseo está en la manera especial en la que Dios ha creado al niño. En una de sus conferencias sobre pedagogía religiosa, María Montessori dijo: Dios le ha dado al niño una naturaleza propia y al hacerlo estableció ciertas leyes de desarrollo definidas tanto para la vida del cuerpo como para la del alma. Dios desea encontrarse con el niño sin depender de nada ni nadie externo, así que para eso le ha dado una naturaleza diferente a la del adulto y unas leyes de desarrollo propias que van a llevarle directamente hacia ese encuentro. Vamos a ver primero cuál sería una de estas leyes de desarrollo. María Montessori, a través de la observación científica en sus escuelas, nos reveló que Dios, lejos de crear al niño vacío, ha puesto en él lo que ella llama potencialidades, fuerzas que le impulsan de manera urgente, exigente y sin depender de nada externo a alcanzar aquello que necesitan para vivir de manera plena. Una de estas potencialidades o fuerzas innatas es el potencial religioso, porque la vida plena a la que el niño está llamado incluye su relación personal con Dios. Y Dios le dio ese potencial porque tampoco quería perderse su relación con el niño. Así que, al contrario de lo que suele pensarse, no somos los adultos quienes tenemos la responsabilidad de encender esa llama de la búsqueda de Dios en los niños. Ellos ya nacen con un gran deseo de Dios, con una fuerza imparable que les impulsa a buscarle y con capacidad para alcanzarle sin la intervención directa y constante del adulto. Prueba de esta exigencia innata es el gozo que manifiestan cuando se descubren en esa relación de amor con Dios. María Montessori quedó impresionada al observar la dimensión de ese deseo
cuando los niños menores de 6 años escuchaban las parábolas en la iglesia, y de eso resalta lo siguiente. Para los niños, estar cerca de Dios era un gozo muy grande y también una nueva dignidad. Años más tarde, Sofía Cavaletti, teóloga y una de las fundadoras de la Catequesis del Buen Pastor, encontraba y compartía muchos ejemplos de esta búsqueda de Dios innata en los niños. Y también señalaba el gozo como fruto de esa relación. Sin embargo, a los adultos nos cuesta un poco liberarnos de esa responsabilidad autoimpuesta de escritores de la fe del niño, porque vemos y juzgamos la fe de los niños desde nuestra vida de fe adulta, que ya ha perdido la naturalidad y la espontaneidad del niño y se ha ido llenando de razonamientos, moralismos y exigentes estructuras. Tanto Sofía Cavaletti como María Montessori nos invitan entonces a cambiar nuestra mirada. Debemos tener en cuenta que Dios ha creado a los niños de manera diferente a los adultos. No son adultos en miniatura, no funcionamos igual y tampoco en la manera en que unos y otros nos relacionamos con Dios. Ya hemos visto una de esas características que nos hacen ser diferentes, el potencial religioso de los niños que guía su desarrollo espiritual sin depender de nada externo. Y si recordáis, otra de las cosas fundamentales en esta diferencia es que Dios ha dado a los niños una naturaleza propia, distinta también a la de los adultos. Esta naturaleza propia es la del amor. Sofía Cavaletti explica que los adultos, alejados de Dios por el pecado, vivimos la fe desde el razonamiento y la búsqueda de algo que nos falta, intentando que Dios llene ese vacío que sí sentimos en nosotros. El adulto siente que necesita la experiencia de Dios, pero el niño no está atraído por algo que le falte, no se siente llamado por algo. El niño se siente llamado por alguien y el niño se vuelve hacia aquella voz como las plantas se vuelven hacia el sol. Así, entre la voz que llama y el volverse hacia aquella voz, el niño experimenta la relación, aquella relación que es indispensable para vivir. Para Sofía, tampoco hay un vacío en el niño y una riqueza en Dios. Dios y el niño son dos riquezas que desean encontrarse y que se atraen irresistiblemente como un imán, porque tienen la misma naturaleza, el amor. María Montessori estaría completamente de acuerdo, porque ella misma escribe: el niño es fuente de amor. Quien toca al niño, toca al amor. Así, la relación natural entre Dios y el niño es posible, porque Dios, que es amor, no es una realidad ajena al niño, sino que vive en el niño, que también es amor, y es en esa esencia donde van a encontrarse. ¿Cómo podemos trasladar esto a nuestras catequesis? En primer lugar, teniendo en cuenta esas edades tempranas. María Montessori y Sofía coinciden en que hay un momento en la vida del niño en que es más sensible a esa capacidad natural de alcanzar a Dios. Este momento es el periodo que se da entre los 3 y los 6 años. Es por eso que debemos considerar la importancia de que la educación religiosa del niño comience a edades tempranas, para darles así la oportunidad de encontrar esa relación tan gozosa, propia, única y especial entre Dios y ellos. Además, debemos intentar no tratar a los niños desde la idea de que dependen de los adultos para convertirse. Más bien, deberíamos ser conscientes de que es justo lo contrario. Somos nosotros los que debemos cambiar y convertirnos, ya que en el Evangelio está también escrito: si no cambiáis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Sofía señala que cambiar, hacerse, transformarse, llegar a ser como éramos cuando éramos niños, son todos verbos, en cierta forma, sinónimos de conversión. El niño nos llama a convertirnos. No es el niño quien debe seguir el camino que le marcan los adultos.
Somos los adultos quienes debemos deshacernos de todas esas estructuras que nos alejan de Dios y tener como modelo la manera en que el niño vive su relación de amor con Él. Por último, como catequistas podemos tener presente la idea de que el niño no es esa tabula rasa de la que hablábamos al principio, ni tiene una mente menos capaz que la nuestra. Por eso no necesita que infantilicemos la fe para poder vivirla plenamente. El niño es capaz de las cosas más elevadas y merece tener acceso a las cosas de Dios de esa manera desde edades tempranas. Esta idea es una invitación a transformar nuestra mirada y el lugar desde el que nos relacionamos con nuestros pequeños catecúmenos. Esta transformación puede hacerse concreta en acciones como, por ejemplo, cambiar las Biblias de niños por Biblias, las caricaturas por imágenes realistas como las que ofrece la historia del arte, el lenguaje infantilizado por lenguaje normal, los muñecos y peluches por figuras dignas que se aproximen a la realidad, y la idea de que no son capaces por la de que son más capaces incluso de lo que podemos imaginar. Sofía Cavalletti fue testigo de que antes de los 6 años el niño es capaz de tener una relación profunda con Dios, porque la realidad de Dios existe, está en la vida misma de cada ser, no depende del razonamiento. Y si Dios es lo más elevado que existe y son capaces de alcanzarlo, entonces nosotros, como decía María Montessori, debemos tener siempre presente este concepto para estar dispuestos a ofrecer a los niños no solamente las cosas más altas, sino en la forma más elevada. Dios, que desea profundamente encontrarse con el niño, ha creado al niño capaz de desearle, buscarle y alcanzarle, para que el gozo de su encuentro no dependa de ningún tipo de factores externos, ni siquiera de las imperfectas enseñanzas de los adultos.